Hola, ¿qué tal? Muy buen día, presidente, muy buen día, doctor, y a todos los presentes. Bueno, creo que esta es una audiencia que es bastante diferente a las que al menos yo haya estado como senadora. Me parece que es una audiencia que tiene un peso específico muy importante y es muy cara a los ojos de la sociedad, porque la sociedad pidió un cambio, porque la sociedad pidió transparencia y la sociedad quiere realmente magistrados que gocen no solamente de buena conducta, moral, ética, buenos resultados en lo que tiene que ver con su trabajo, sino también que le den la seguridad jurídica que necesita la Argentina y que esa imagen se proyecte hacia afuera también. A ver, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque usted se está proponiendo, o el Poder Ejecutivo lo propone y usted acepta como juez de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de justicia, que es el que a los argentinos, a la Argentina y a la Constitución Nacional les da el resguardo de poder saber que están siendo observados sus derechos, sus garantías, su libertad. Me parece que hay varios puntos que son muy importantes. No quiero repetir algunos de los que ya se hablaron. Coincido con la vicepresidenta del Senado en cuanto a sus declaraciones ayer, en donde dice que usted no representa una persona idónea para el cargo al que se está postulando. Hay antecedentes que algunos los voy a leer, incluso porque no me quiero perder de nada, que no representan ejemplaridad. Y realmente en el máximo órgano de la justicia de Argentina, en donde tiene que estar resguardada nuestra Constitución Nacional, necesitamos ejemplos. Necesitamos jueces que no tengan ningún tipo de dudas, que no tengamos dudas, que realmente confiemos 100%. Y que durante su trayectoria nos hayan dado la confianza suficiente para decir, bueno, yo creo que esta persona es la persona indicada para representar al máximo órgano de justicia y velar porque se cumpla con la Constitución Nacional. Usted dijo cosas que no entendí recién qué quería decir, como por ejemplo que usted sería un representante del Poder Judicial en la Corte Suprema de Justicia. Me parece que usted tiene que ser un representante de la ley y la Constitución Nacional para los argentinos. Pero bueno, después me gustaría que explique a qué se refiere con ser representante del Poder Judicial. Pero bueno, a ver, usted es uno de los 3 jueces más denunciados en Comodoro Pi. Sí, es cierto, son estadísticas, pero son estadísticas reales. De todos los jueces de Comodoro Pi, hay 3 que son los más denunciados. Usted está entre esos 3 jueces. Hay 32 denuncias por mal desempeño y hay 3 que están actualmente activas. Creo que esas 3 activas son por corrupción, porque las denuncias que tiene son por mal desempeño y por corrupción. Tuvo causas penales, como la causa que le abrió, o sea, la denuncia que le hizo la exdiputada Lilita Carrió, creo que fue en 2018. Y está a cargo de uno de los juzgados con mayor índice de ineficiencia de Comodoro Pi. Por eso me sorprende además que usted dijo que tenía en su juzgado había conseguido una norma ISO, una certificación ISO. Y no sé a qué refiere esa certificación que consiguió, pero digo, estos son datos del Consejo de la Magistratura. Los que estoy citando son datos del Consejo de la Magistratura, datos que se recogieron en el año 2016. Algunos de ellos dicen que, bueno, hasta ese momento, hasta ese año, ya habían pasado por su juzgado 161 causas, en las cuales 66 permanecían abiertas, algunas descansando por más de 10 años. Y eso también es un tema, porque usted es un juez de primera instancia, es un juez de instrucción, y que las causas duerman durante más de 10 años en un juzgado de instrucción, a mí al menos me llaman la atención. Estos datos fueron, me gusta citar la fuente,
Estoy citando el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Después está todo, cuántas tienen más de 10 años, cuántas más de 3, más de 6. Pero digo, muchas de ellas tienen más de 10 años. Y al día de hoy, 2024, si miramos las causas por corrupción, 26 de las 89 caratuladas bajo este delito están todavía en instrucción. De esas 26 hay 13 que están en esta etapa de instrucción hace más de 10 años. 13 causas que tienen más de 10 años en etapa de instrucción. Dentro de esas 13 causas que citaba, hay 3 que llevan más de 15 años abiertas. En etapa de instrucción, más de 15 años abiertas. Estos son datos del Observatorio de Causas de Corrupción del Centro de Información Judicial. Según los datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, usted fue el juez que menos causas totales elevó a juicio oral en su fuero, que fueron apenas 14 causas las que habría elevado. Yo le cuento la fuente para que sepa de dónde saco los datos. Y la verdad es que yo no sé si usted cree que reúne las condiciones de idoneidad, de ejemplaridad, éticas y morales. Creo que contestó que sí, para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé si usted fuera senador, si podría votar a una persona con esa cantidad de causas de esta manera. Son varias las preguntas que le vengo haciendo. Una tiene que ver con lo que usted dijo, con las normas ISO, y realmente me gustaría saber si usted fuera senador, podría votar a una persona con estos antecedentes tan confusos quizás. No sé, presidente, si él va a responder y yo puedo repreguntar como se hizo en el momento con reposo, porque tengo otra pregunta más. Es como debate, es una audiencia pública, así que todas las veces que los senadores y senadoras quieran hablar, volver a preguntar, pedir la palabra, no hay ningún inconveniente. ¿Pero puedo hacerlo en forma seguida de su respuesta al respecto? Y puede volver a hacerle después también. Muchas gracias. Bueno, primero que nada eso y después me gustaría seguir preguntándole. Sí, le vuelvo a reiterar la inquietud de nuevo, la senadora atravesó varios temas que estaban incluidos en las preguntas de la ciudadanía, que puede aprovechar también a ampliar esas respuestas. Muchas gracias, senadora. Respecto de que sería el representante del Poder Judicial, lo que me parece pertinente y me permite formular una explicación, es los integrantes actuales o habitualmente los integrantes de la Corte Suprema no provienen del propio Poder Judicial, de jueces, fiscales o de jueces de Cámara del propio Poder Judicial de la Nación. En este momento hay políticos o que provienen de ministros que provienen de la política o abogados o del mundo académico, pero no hay ninguno de ellos formó parte del Poder Judicial de la Nación. Eso es lo que quise decir respecto de que sería un representante del Poder Judicial en la Corte Suprema, porque mi formación es la judicial. Respecto de las normas ISO, efectivamente certificamos varios procesos y los actualizamos. Se certifican distintos procesos, el de la mesa de entrada, el del despacho, son procesos de gestión que la verdad que son... Y después fuimos el primer juzgado federal y eso después se extendió a otros juzgados federales y a otros procesos. Incluso a mí, cuando en la primera oportunidad me había llamado mucho la atención porque es notable, había un senador que había certificado su privada, el proceso de su privada. Así que, después, respecto de las estadísticas, le completo lo que decía recién. Algunas son de elaboración propia, se refieren a determinados periodos de tiempo. Están basados en el universo de casos que se escogieron para auditar, no en el universo total de casos. Y tienen ese sesgo que es que evalúan las empezadas versus las concluidas. No tienen en cuenta, por ejemplo,
las sucesivas denuncias en varios de esos expedientes que están tramitando y que eso también genera un límite respecto de la información que yo puedo brindar. Son causas en trámites, las partes tienen acceso a la investigación, tienen control de todas las partes, de los fiscales, de las querellas, de las cámaras de apelaciones, de los tribunales superiores. No es que el juez de primera instancia hace lo que quiere con el expediente y nadie lo controla, todo lo contrario. El juez de primera instancia es el más controlado. De hecho, es una etapa en la que hay una gran cantidad de posibilidades recursivas para todas las partes, que es una de las causales en procesos comunes, ni siquiera digo en procesos complejos, de largas tramitaciones de apelaciones en los tribunales superiores. Y después en los casos de criminalidad transnacional, en criminalidad organizada, sobre todo en los casos de soborno transnacional, los periodos de demora, de exhortos y de pedidos de información son fenomenales. Entre que uno pide una información, la gente resuelve hoy sus comunicaciones o sus conflictos mandando un WhatsApp y hablando con cualquier persona en cualquier lugar del mundo en un instante. Las organizaciones criminales son sofisticadas, tienen recursos, tienen estudios contables, tienen actividades que incluso aparecen como lícitas de fachada de sus operaciones criminales, de blanqueo de sus capitales, y los movimientos del sistema financiero son movimientos sumamente ágiles. Desde los tribunales seguimos manteniendo, por eso yo decía en la presentación inicial, los mismos métodos, las mismas personas, los mismos recursos y el mismo sistema. Nosotros, para averiguar si hay una determinada cuenta en un determinado país, debemos, desde los tribunales y con un sistema mixto, el sistema adversarial del nuevo código en el que trabajó el Congreso viene a solucionar muchos de estos problemas, ¿sí? Por la que la obtención puede circular de una manera, no digo más informal, pero sí mucho más ágil. Los promedios para un exhorto internacional son de 6 meses, entre que van a la Cancillería, se traducen. Mientras estamos o sea, es incompatible muchas veces con los resultados este tipo de esquemas de investigación, que aparte son rígidos, ¿sí? Por ejemplo, mientras nosotros tenemos esta audiencia, se hacen cientos, miles, no sé, cientos de miles de operaciones en blockchain, que no tenemos ninguna posibilidad de averiguar. O deberíamos empezar a enviar exhortos a determinados países para ver si hubo opiniones y tendríamos la respuesta habitualmente a los 6 meses. Y en general, con pedidos de ampliación de información, ¿sí? De todos modos, por ejemplo, fuimos el primer tribunal en obtener colaboración de Suiza en materia de investigación de información bancaria. Suiza era un país que nunca había colaborado con la justicia argentina. Obtuvimos la información y es un caso de corrupción en el que se obtuvieron condenas firmes. Lo menciono, ni siquiera menciono las partes, pero menciono el caso porque el caso está pasando en la autoridad de cosa juzgada. Así que las estadísticas que se producen sobre un determinado universo de casos, sobre un determinado periodo, y solamente sobre el parámetro de abiertas y cerradas, y que no tienen en cuenta el derrotero, la tramitación, la intervención de las partes, el tiempo que estuvieron en tribunales superiores. Muchas de ellas están en tribunales orales hace tiempo. Muchas de las causas que usted mencionó, que no solo están en trámite, sino que han sido elevadas a juicio, y otra parte de las investigaciones están archivadas. Son opiniones válidas como cualquier opinión, y comparto con usted que respecto de la formación de las opiniones o de que la sociedad emite Mire, el juez Holmes, que fue un presidente de la Corte de los Estados Unidos, las Cortes de Estados Unidos, cuando tienen presidentes muy valiosos, esas cortes son conocidas por el nombre de sus presidentes. Entonces es habitual leer en los libros o escuchar la referencia a la Corte Holmes. Holmes, que fue una persona muy prolífica y que generó mucha bibliografía, incluso algunos sostienen que Lincoln fue al gobierno lo que Holmes fue al derecho en los Estados Unidos. Él lo que trabajó sobre el lenguaje, cuando nadie lo hacía, sobre el acceso. O sea, él de lo que decía que las sentencias eran para las partes, no para los letrados, por más que fueran técnicas.
Y él lo que decía era que la libertad de pensamiento y de opinión es para el que es contrario al nuestro, para el que nos desafía, porque incluso puede tener razón, ¿sí? Y que habitualmente la humanidad está... El desarrollo de la humanidad se basa en eso, ¿sí? Yo lo que le puedo asegurar es que tanto la opinión respecto de mi idoneidad técnica como la del desarrollo o mi especialidad o mi experiencia en el juzgado no son como están siendo presentadas. Hola, hola. Ah, sí. Bueno, faltó responderme si se votaría como senador, si cree que cuenta con todo eso, pero también me gustaría... Entonces, lo que me queda claro es que las normas ISO no fueron ni por eficacia ni por eficiencia de sus juzgados, sino por algo de mesa de entradas, recepción, etcétera. Por un lado, por lo que usted dijo. Por otro lado, usted hablaba de que a veces lleva mucho tiempo, y estamos conscientes de que muchas veces lleva mucho tiempo pedir todo lo que usted mencionó. Ahora, según el Consejo de la Magistratura, su juzgado es el más lento, el más ineficiente de todo Comodoro Pi. No sé si los otros trabajarán mal y usted trabaja muy minuciosamente, o si realmente... ¿Qué está queriendo decir con eso? Porque me imagino que todos deben tener los mismos tiempos para los pedidos en general. Por otro lado, como tercera pregunta de esta, pero voy a seguir con una pregunta más, pero quiero repreguntar sobre esto. Usted hablaba de que su juzgado es muy controlado por las instancias superiores. Imagino que por eso, por lo menos nos enteramos en las últimas horas, de que una causa por trata de personas que usted había archivado, la instancia superior, la Cámara, decidió reabrirla. Me enteré en las últimas horas, pero bueno, quería saber su opinión al respecto. Bueno, esas tres y después sigo con la otra pregunta que tengo, pero digo para aclarar sobre su respuesta, por favor. Gracias. Bueno, respecto de las normas ISO certifican procesos, ¿sí? Procesos de producción de la información o de resultados. Respecto de las estadísticas, eso es lo que se certificaron en los juzgados, en mi juzgado. Respecto de las estadísticas, le vuelvo a repetir lo mismo, tienen el sesgo de que fueron hechas sobre un determinado universo en un determinado periodo de tiempo y no contemplan ninguna de las otras cuestiones. Y respecto de la comparación con otros juzgados, precisamente esa es una de las falencias que tiene la estadística numérica, que fue la elaboración propia de la entidad que las utilizó, que no tiene en cuenta ni la gravedad ni la cantidad. No todos los juzgados reciben, por más que reciban sistemáticamente la misma cantidad de casos, eso no discrimina entre los casos que son desestimados, ni bien se hace la denuncia, ni de aquellos que implican una causa de crimen organizado con múltiples actores. Y respecto de la causa ¿a qué causa se refiere? Que fue revocada una causa, me decía. Una causa que fue viral en los últimos días, de una persona que vino al Senado, hizo una exposición por... ¿Cómo? Senadora, para poder llevar, terminamos de que exponga y obviamente puede volver a tener la palabra. Pero estaba hablando el candidato. Cuando termina de hablar, usted puede volver a preguntarle. Candidato, por eso le estoy respondiendo lo que él me acaba de preguntar a mí. Sí, lo escucho. Sí, ahora, si quiere, hago la aclaración. Hago una aclaración importante. Muchos de nosotros hemos visto ese video que circuló. Hago una aclaración pertinente. Ninguna de esa información fue en el ámbito de alguna audiencia de la comisión. No, pero aclaro a la ciudadanía y por Senado TV, porque nos han preguntado mucho si esto había sucedido en el ámbito de la audiencia de los candidatos del doctor Lijo. Esto no fue así. Tampoco, lamentablemente, no fue presentado ningún tipo de impugnación u observación por parte de la persona que declara la situación, razón por la cual desde la Comisión de Acuerdos no pudimos producir prueba. Es importante aclararlo, esto surgió en el ámbito de una conversación en el Senado, pero no se presentaron ni impugnaciones, ni requisitoria, ni producción de pruebas en el ámbito de la comisión para que todos los senadores tuviesen, como dice usted, la información y también el candidato. Sí, de todas maneras yo no le estoy preguntando por la causa en particular,
ya sabemos que acá no podría suceder esto porque las personas que vinieron, podíamos traer 2 personas cada senador y personas que con anticipación teníamos que decir quiénes eran y todo. O sea, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de que ahora la última información que leí, pero la leí hace algunos minutos nada más, es que la Cámara había reabierto esa causa. A eso me refería. No le quería preguntar sobre la causa en particular, que seguramente va a haber senadores que le pregunten. A ver si me olvido algo más de lo que anoté. Y si no, paso directamente a la segunda pregunta que quería hacer. Bueno, por todas esas razones que yo primero cierro esto, por las razones que yo les decía, de que yo creo que no hay ejemplaridad, de que yo creo, y creo que mi posición es pública, posiblemente la conozca, y no existe una buena trayectoria, en mi opinión, respecto del senador, del señor juez. Creo que el tema de las denuncias por mal desempeño, por corrupción, algunas activas, la falta de celeridad en el tratamiento de las causas, especialmente las causas por corrupción y todo, yo no considero que usted sea idóneo para el cargo y yo creo que pone en peligro a la nación argentina. Una persona con esas características en el máximo tribunal de justicia de la Argentina. Después quería pasar a otro tema que tiene que ver con las mujeres. Las mujeres somos el 52% de la población en Argentina. En la justicia hay muchas mujeres trabajando. Actualmente ocupamos el 61% de los cargos de la justicia, el 57% de la planta de la justicia, pero el 61% de esos cargos son cargos que no ostentan poder, o sea, cargos administrativos, cargos que tienen que ver con maestranza. Solamente el 29% de los cargos llamados jerárquicos, no sé si bien llamados o mal llamados jerárquicos, pero que realmente hay mujeres con poder de decisión, solamente el 29% son mujeres. Y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este momento, 0. No hay ninguna mujer. Y usted está justamente propuesto para reemplazar una mujer. A usted quería saber cuál era su opinión respecto de reemplazar una mujer y que la Corte Suprema de Justicia se quede sin mujeres con la Constitución o como se constituye actualmente la Corte, digo para que no digamos, bueno, ampliémosla a 50 miembros y sean todas mujeres, ¿no? Realmente hoy son esa cantidad de lugares en la Corte Suprema de Justicia, hay 0 mujeres y usted estaría reemplazando a la única mujer que había en la Corte hasta hace poco tiempo. Entonces quería saber cuál era su posición respecto de la paridad de género, en una instancia menor, hasta cupo, podríamos hablar. Quería escucharlo, por favor. Tiene la palabra, señor doctor Lijo. Bien, gracias, señora senadora. Mire, si me pregunta si la Corte Suprema tiene que estar integrada por alguna mujer, la respuesta es sí. Respecto del resto de lo que usted nos decía recién, o me decía recién, yo creo que la cuestión de género no es solamente una cuestión enunciativa ni de buenos modos ni de buena política. Yo creo que es una cosa mucho más concreta. Las políticas de género son políticas activas. Los porcentajes que usted mencionaba de personas, de mujeres que están en cargos menores, se refieren a 2 cuestiones: al techo de cristal y al piso pegajoso, ¿no? Diciendo, bueno, las personas no solo no pueden acceder a cargos superiores, sino que aparte se mantienen en los cargos menores. Eso es algo con lo que hay que establecer políticas efectivas, por eso yo nombraba como una política central al principio de mi exposición a las políticas de género, que incluían a las de violencia de género, no solamente la promoción de cómo las mujeres deben ocupar cargos, sino también respecto de cómo son víctimas en otros aspectos.
La perspectiva de género es una perspectiva mucho más integral, ¿sí? Que es la única parte que yo no puedo reemplazar, que es la de la visión de una mujer. Todo el resto de las cuestiones, yo fui formado por mujeres, no es que tengo empleadas mujeres, que sería como un lugar común que demostraría una falta de convicción respecto de lo que yo estoy diciendo. Todo lo contrario, ¿sí? Lo que creo es que hay que trabajar muy fuerte, sobre todo hacia adentro de los poderes, de cada uno de los poderes, para remover esos obstáculos, ¿sí? No solamente en los cargos, sino también en las escalas salariales, en la toma de decisiones. Y hay otro aspecto que hay que tener en cuenta que es sumamente importante, que es la interseccionalidad en materia de género. La interseccionalidad tiene en cuenta cuestiones adicionales a la cuestión meramente de género y tiene que ver con cuestiones ancestrales, históricas, de raza, religión, de desventajas históricas de determinados grupos de mujeres que no solamente por la cuestión de mujer, sino por cuestiones adicionales que generan, o sea, que es conocido el concepto de interseccionalidad y que en el caso de González y otros versus México, que es campo algodonero, el Estado mexicano, se trataba de casos en los que habían muerto mujeres y niñas. Entonces, la Corte Interamericana responsabilizó al Estado mexicano por no haber tomado a tiempo el concepto es de debida diligencia. Si hubiera actuado con debida diligencia, hubiera evitado que esas muertes ocurrieran. Así que la cuestión de género, la debida diligencia impone que el Estado tome acciones para evitar esas consecuencias, ¿sí? La cuestión de género es un tema amplio que tiene que ver con la perspectiva, con la forma en la que las mujeres ocupan los lugares, con las que acceden a los cargos de poder, con las que despegan del piso de cupo, las acciones afirmativas que son conocidas como cupo, son solamente una herramienta, fue una herramienta muy importante, pero fue una herramienta. Las acciones afirmativas en general vienen a reparar procesos se refieren la justificación más central para poder tratar distinto a iguales, tiene que ver con reparaciones históricas. Hay casos en la Corte de Estados Unidos, uno es Cohen versus Miller, se refiere a un caso en el que la Corte se había establecido un cupo para personas afroamericanas o de raza negra en la universidad, y Cohen se había sacado tenía más nota en el acceso a la universidad que el mejor de las personas que tenían cupo, y él había quedado afuera. Y la Corte lo convalidó basado en razones históricas. Así que, respecto de la cuestión de género, esa es mi opinión, senadora. Perdón, doctor. No sé, señor doctor, ¿quiere seguir? Sí, quiero repreguntar. Tiene la palabra entonces, señora Lozada. Gracias. Más allá de lo que acaba de decir, digo, más allá de las cuestiones ancestrales, raciales y de que tenga un amigo mujer, no me queda claro, porque si, no sé, usted está reemplazando a una mujer, y si el Poder Ejecutivo está cometiendo un error, en su opinión, en postular a un hombre, y usted es ese hombre, estaría siendo cómplice de un error, y usted estaría avalando que a una mujer, o no hay mujeres juristas con las capacidades necesarias como para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o no hay mujeres juristas que sean legibles para este cargo tan importante, como para que tengamos una mujer una corte de todos hombres. No me queda claro su posición, digo, más allá de Cohen versus, bueno, todo lo que dijo. Tiene la palabra, doctor Lijo. Bueno, respecto a ver, efectivamente, si la pregunta es si la Corte debe estar integrada por una mujer, mi respuesta es sí. Respecto de mi propuesta y de si el Ejecutivo cometió un error o cómo evaluar la propuesta del Ejecutivo respecto a la cuestión de género, no es una respuesta que debo responderle yo, senadora.
Tiene la palabra, ¿sí? Tiene la palabra senadora Lozada. Hola, pero usted está propuesto para reemplazar a la única mujer de la Corte. Entonces, usted está siendo cómplice de que no haya mujeres en la Corte Suprema de Justicia. O sea, usted por un lado, hay una contradicción absoluta. Usted por un lado, sí, me dice que sí. Bueno, está bien, gracias. Usted por un lado está diciendo que cree que tiene que haber mujeres. Y por otro lado, la única mujer que había en la Corte Suprema de Justicia sería reemplazada por su persona, por un hombre. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se quedaría sin mujeres. Y usted mismo habló de la visión de una mujer, de la importancia de la visión de una mujer. Entonces, no sé si es que, o sea, entiendo que para usted y para cualquier juez debe ser un cargo importantísimo y es así y para mí lo es. Ahora, ¿es más importante obtener el cargo que el valor de que haya mujeres en la Corte Suprema de Justicia, según sus propios valores que me acaba de confirmar? ¿Qué es más importante para usted? Tiene la palabra, doctor Lijo. Yo le vuelvo a repetir lo que le dije recién. Es una evaluación que yo no debo hacer. La pregunta yo se lo contesté y no es una evaluación que me corresponde a mí. Y complicidad parece implicar un acuerdo con algo que no es lícito y la verdad que le repito, no es una pregunta que deba responder yo, la que tiene que ver con la cuestión de género. Lo que tiene que ver con mi opinión, yo ya se lo acabo de contestar. Hola. Tiene la palabra. Bueno, hagámoslo rápido. No, pero digo, no es complicidad. Más allá de todo, cuidemos las formas. No soy abogada y usted seguramente le pone mejores palabras. Digámosle, de alguna manera usted está avalando, porque si yo me siento en este lugar que era del senador juez y yo me siento acá, estoy avalando que se cometa una injusticia y usted está en el lugar que está avalando que se metan un hombre en el único lugar que quedaba para una mujer. A mí me parece increíble que me diga que cree que es importante que en la Corte Suprema de Justicia haya mujeres y que cree que la visión de la mujer es importante. O no hay mujeres juristas que podrían obtener ese lugar, o no hay juristas importantísimas en Argentina y, dicho sea de paso, en el interior del país, que pueden ocupar perfectamente un lugar como el que usted aspira. ¿Usted cree que no hay mujeres que podrían tener ese lugar y que sería mucho más justo? Digo, usted es juez y está hablando de ser el juez de la Corte Suprema, del máximo tribunal. Le puedo preguntar de justicia. ¿Usted no cree que sería más justo en su opinión personal? No vengamos con, yo no soy abogada, no vengamos con cuestiones legales. O sea, ¿su opinión personal no cree que sería más justo que sea una mujer la que esté postulada en su lugar? ¿Puede contestar o no, como usted lo desee, doctor Lijo? No. Perdón, senador Paltroni, cálmese. Senador Paltroni, cálmese. Ya me viene haciendo señas desde allá, haciéndome señas de... Calme, ubíquese. Senador Paltroni, estamos en el Senado de la Nación, le cuento. Estamos en el Senado de la Nación, le pido por favor se ubique y respete a todos los senadores, a esta presidencia y a los candidatos de hoy y de la semana que viene. Entonces, lo que estoy diciendo es la realidad en la Argentina en la que nosotros vivimos. Cualquier persona puede contestar o no puede contestar. Será una decisión del señor si contesta o no conteste, las consecuencias que pueda tener eso en la interpretación que hace usted. Entonces, lo que le vuelvo a dar la palabra, le vuelvo a dar la palabra y es una decisión que el señor va a tomar, este candidato y el que viene, si contesta o no contesta. No le estoy dando ninguna otra indicación y le pido por favor se ubique, estamos en el Senado de la Nación. Senadora Lozada tiene la palabra. Sí, de todas maneras, discúlpeme, senadora, presidente en este momento. Realmente parece que fuera el abogado defensor del juez que diga eso. En fútbol diríamos que está enfriando el partido. Le hizo una pregunta larga y la verdad que me parece totalmente fuera de lugar que le diga que puede contestar o no. Se supone que es un candidato a la Corte Suprema de Justicia y tiene que contestar todas las preguntas. Realmente me sorprende de usted. No voy a entrar en su momento de discurso, me parece que es importante que lo haga, lo está haciendo.
puede contestar las veces que quiera y usted puede preguntar las veces que quiera. Simplemente eso. No soy defensora de nadie y yo no le voy a permitir que usted me diga eso en este ámbito de la audiencia pública. Bueno, ¿Sí? entonces Le pido, no por actúe favor, de esa le pido manera, por favor que tenga cuidado con sus presidente. palabras con respecto a esta presidencia. No actúe de esa manera, presidente. Le pido que no tenga- actúe de esa manera, tenga presidente. El recaudo juez con lo que usted me dice cree a mí. que no sabe que puede contestar o no, o puede hablar de lo que sea. Él sabe, entonces no hace falta que aclare mi pregunta, se lo agradezco. Si quiere contestar, me responde, si no quiere contestar, no me responde. Creo que le contesté siempre sus preguntas, soy sumamente respetuoso de la actitud del trabajo de los senadores y para eso es esta audiencia, para que ustedes evalúen y evalúen mis posiciones y me pregunten qué es lo que pienso sobre determinados temas. Yo lo que puedo hacer es repetírselo 1, 2, 3 veces, yo le dije lo que pienso, la evaluación de si es contradictorio o no, no me corresponde a mí, para mí no lo es. Yo lo que sí le digo yo lo que tiene la certeza de que yo asumo y tengo el compromiso máximo para trabajar con la erradicación de todas formas de violencia, la equiparación del acceso a la mujer y de la cuestión de género en todos los aspectos posibles. Ese es mi compromiso. ¿Quiere seguir haciendo uso de la palabra? Con micrófono abierto, por favor. no lo manejo Gracias, yo. señor juez. Gracias, señora presidente. No manejo yo el micrófono, senadora.